Hola, ¿qué tal? Buen día. Los que van entrando. Espero que se encuentren bien. Hola a todos. Hola, chicos. Estamos acá, como siempre, haciendo las configuraciones de inicio. Ya, perfecto. Ya, ya. Espero que se encuentren bien. Tengo algunas novedades antes de partir la clase. Entonces vamos a pasar inmediatamente con el compartir pantalla acá. ¿Cuánta gente hay? Hay poquita todavía. Em, Gracias, acá están saludando por el chat. Hola a todos los que van entrando. Espero que se encuentren súper bien, chicos. ¿Qué les iba a contar? Estamos acá en la página del ramo. Y si ustedes recuerdan de lo que conversamos, creo que las primeras clases del ramo, aparte de los certámenes y aparte de las tareas, nosotros tenemos otro tipo de evaluación. Ese tipo de evaluación es un proyecto, ¿ok? Y ya es hora de que empecemos a conversar del proyecto. ¿Ya? ¿Qué les parece? Entonces, Hola, buenas. hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido. Tome asiento, póngase cómodo. Había Eh, escuchado algo del proyecto. exactamente, pero estoy recién empezando a conversar del tema, así que no te has Ah, perdido ya. de nada. Ya. Entonces, primera cosa, acá estoy con la vista de estudiante. Entonces, miren, al final de la página de aula, ya aparece publicado la sección de proyecto, ¿ok? En donde ustedes acá pueden, por supuesto, acceder a la descripción de la actividad completa sobre qué es lo que tienen que hacer en este proyecto. No en cuanto al tema, por supuesto, el tema los cogen ustedes, pero en términos generales de qué se trata esta actividad, ¿cierto? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Sobre la presentación, sobre la entrega de documentación, etcétera, salen todos los detalles habidos y por haber acá. ¿Ok? Para que ustedes lo revisen con calma y en su momento me puedan hacer llegar las dudas pertinentes. Entonces, la primera tarea que tienen ustedes en cuanto al proyecto es la inscripción de los grupos. No es necesario que los grupos que van a ser para el proyecto sean los mismos de tareas. Por lo tanto, es por eso que nosotros habilitamos en la página del ramo una sección para la inscripción de los grupos. ¿Ok? La idea es que los grupos sean de 3 personas, ni más ni menos, y de hecho sale en la descripción de la actividad que cualquier caso distinto de esto lo tienen que conversar con el profesor, en este caso conmigo, así que para que lo tengan presente. La inscripción del grupo va acompañado aparte con la inscripción del tema. Entonces acá van a tener un formulario, que es este que aparece acá, en donde ustedes tienen que, comillas, volver a inscribir el grupo, pero para poder indicar cuál es el tema. ¿Ya? Entonces ustedes van a entrar a un formulario de este estilo, en donde ustedes tienen que poner, por supuesto, los mismos estudiantes que están inscritos en el grupo, que ustedes inscribieron en la página de aula, y además hacer la inscripción del tema, es decir, ponerle un nombre al tema, una descripción del problema y cuáles son los compromisos, es decir, qué cosas del ramo en cuanto a aprendizaje van a aplicar en la asignatura. ¿Ok? Entonces, para que lo tengan presente acá, y empiecen desde ya a armar los grupos, a pensar en temas, y si están lo suficientemente motivados, empezar a trabajar en el proyecto. No esperen a las fechas de término. Tienen plazo hasta el 6 de julio para la inscripción del tema, pero aprovechen todo este tiempo para, ¿cómo se llama? Aprovechar el tiempo para el avance del proyecto. ¿Ok? Entonces, yo no sé si hasta este punto tienen alguna consulta respecto al proyecto.
El proyecto del ramo programación orientada a objetos tiene que, por supuesto, aplicar conceptos de programación orientada a objetos. Por lo tanto, las soluciones que ustedes planteen para el proyecto tienen que ser aplicado en orientación a objetos. Pero no es necesario ni obligatorio que ustedes utilicen los lenguajes que hemos visto hasta ahora. O sea, ustedes se van a dar cuenta, ahora que vayamos viendo C++, que la mayoría de los conceptos que vimos en Java como orientación a objetos, como forma de programación, se aplican prácticamente igual en C++. Y eso es equivalente para otros lenguajes también. Entonces, vale decir que en la medida que ustedes aprendieron los conceptos de orientación a objetos, solamente pueden aplicarlo en cualquier otro lenguaje. Vale decir que si yo, Python, creo que JavaScript también permite orientación a objetos. Es decir, o sea, la cantidad de lenguajes que permite orientación a objetos es amplia, ¿ya? Así que en donde ustedes deseen aplicarlo, lo pueden hacer, siempre y cuando lo permitan. ¿Ok? No sé si hay alguna consulta respecto al proyecto. Profe, Ujú. Dime. eh, o sea, cuando enviemos la descripción del proyecto, así va a haber así como una especie de retroalimentación del profe, no sé, pues quizá como eh, La quizá una idea, idea de proyecto, pero el profesor considere que no es lo más idóneo como proyecto, o es que es mucho. ojalá esa conversación se diera antes de la inscripción. ¿Ya? Ya, claro. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes como grupo estén conversando ideas de proyecto, ustedes pueden acercarse a mí o pueden acercarse al ayudante y consultarnos. ¿Saben qué, profe? Estamos pensando en algo de este estilo. ¿Cumplirá con los requisitos del curso? ¿Será muy complicado? Bueno, porque por supuesto el ayudante o yo tenemos un poquito más de experiencia en programación que la que tienen ustedes. Entonces, probablemente tengamos un mejor ojo para decirle a ustedes si a lo mejor el proyecto que están planteando es muy ambicioso o a lo mejor pueden, ¿cómo se llama?, concentrar una parte de la solución, es decir, dejar límite. Entonces, en vez de plantear la solución completa al proyecto que están ustedes planteando, simplemente abordar una parte del problema. Entonces, todas esas limitaciones, todas esas cosas, la idea es que se conversen antes de que ustedes inscriban el proyecto, ¿ya? Ya, claro. Sí. Y, cuáles son como hay como una especie de lista o algo así de requisitos mínimos que tiene que tener la tarea. Sí, y está muy, pero muy bien detallada en la descripción de la actividad. Entonces, como es largo esto, y no quiero ocupar toda la clase en explicar todos los detalles del proyecto, la idea es que ustedes lo lean con calma, me manden sus consultas, o si quieren las consultas específicas, las podemos conversar también en la próxima clase, ¿ya? Ya, perfecto. Así, cualquier detalle que no esté claro, ustedes lo conversan, y si amerita incluso que nosotros lo especifiquemos en la descripción, lo haremos, ¿ya? Así que no hay problema. Vale, Ok. vale, todo claro. Muchas gracias. Acá Valentina hace rato que está con la mano levantada. Cuéntame, Valentina. Tengo una duda de que, por ejemplo, nosotros siempre hemos hecho código y lo ejecutamos, pero yo Ujú, me imagino que para el proyecto ujú. debe ser como una aplicación que las personas van a poder ocupar como independiente si tengan instalado el lenguaje en su computador. No, no Entonces quiero necesariamente. saber si así, No ¿no? necesariamente, para nada, para nada. No, o sea, la idea, más allá de el pensar en el cliente final de tu solución, la idea es resolver un problema utilizando lenguaje orientado a objetos. Si tú aparte de eso quieres plantear, no sé, que de hecho a lo mejor lo podemos ver en el curso, así como un paréntesis. En el caso de Java existen los que se llaman los puntos .jar, que es como un equivalente a los .exe que ustedes utilizan en Windows, digamos. Como una forma de generar un ejecutable que tú simplemente le das doble clic y lo uses, ¿ya? Entonces, pero la verdad que no es algo absolutamente necesario. La idea es del proyecto es que ustedes simplemente puedan plantear una solución utilizando lenguaje orientado a objetos para una problemática, ¿ya? Entonces, ese tipo de detalles pueden ser agradables como una integración al proyecto, pero que no sea tu foco, ¿ya? Ya. Era Ok. como para saber porque, si se podía hacer, Ujú. porque la verdad como que todo esto
años que he tenido algún ramo de Progra y hay ¿Ya? que hacer algún proyecto como que queda ahí botado en puro código y me ¿Ya? gustaría como hacer la implementación como a una aplicación que ya sea como con el ejecutable. Comprendo, comprendo. Pero fíjate que, a ver, la mayoría de las aplicaciones que tienen asociado un punto .exe, por ejemplo, que es me imagino a lo que tú te refieres, muchas de ellas están hechas en Visual Studio, ¿cachai? Entonces, ¿por qué se da eso? Porque resulta que Visual Studio es la herramienta que entrega Microsoft, entonces es mucho más fácil la integración para el lenguaje que te provee Microsoft para generar código ejecutable. Eso no quita que en otros lenguajes tú lo puedes hacer, pero es muy dependiente de la plataforma. Entonces, probablemente el código que vas a generar tú va a funcionar solo en una plataforma, pero si tú lo pones en los requisitos de utilización, tampoco veo mucho problema, ¿ya? Entonces, ahí hay un tira y afloja que tú tienes que evaluar. Y a lo mejor incluso dentro de la misma parte del proyecto que tú plantees sería algo interesante que investigar. O sea, el proyecto que tú estás planteando, por ejemplo, el proyecto que tú hagas en Java, suponiendo que lo hicieras en Java, que sea una parte de la investigación que tú hagas la generación del ejecutable. ¿Ya? Entonces, como te Ya. digo, es una posibilidad que conversemos, por ejemplo, el tema de los puntos YAR, que es una solución sencilla al tema del ejecutable, pero cada lenguaje tiene sus particularidades para resolver esto, ¿ya? Entonces, es un tema interesante y como son tantos los lenguajes que pueden ver ustedes, va a depender de cuál es el lenguaje que escojan, la verdad, para resolver el proyecto. ¿Ya? Ya, profe. Ok, Gracias. ya se tipo la pregunta. No sé si hay alguna otra consulta hasta este punto. Profe, Ujú. eh, ¿el proyecto tiene que ser algo como creado por nosotros o podemos buscar como algún código interesante y explicarlo y ver cómo funciona? No, la idea del proyecto es justamente que sea una aplicación hecha por ustedes, para de alguna manera que sea como el punto culmine de todo el aprendizaje del ramo. Es decir, que los conceptos propiamente tal de orientación a objetos que ustedes aprendieron se transformen en un desarrollo concreto, ¿ya? Y que sea más creativo y que ustedes lo sientan más propio, ya más allá de lo que uno les pueda decir en las tareas, ya que al final en las tareas uno le entrega códigos de ayuda y qué sé yo, que esto de verdad sea un desarrollo completo, que parta desde cero. Y es por eso que hay otras cosas involucradas. Por ejemplo, en alguna parte del ramo nosotros vamos a ver temas de desarrollo de software en cuanto a documentación, ingeniería de software, temas muy puntuales, porque la idea es que ustedes pasen por el proceso de desarrollo de un software, aunque sea chiquitito para términos del ramo, pero que pasen por ese proceso. Entonces, la verdad que el proyecto no se puede limitar solamente a la explicación de un código. Ya. ¿Ya? Y la otra duda es que, por ejemplo, puede ser una, una aplicación de Android. Se puede usar. Absolutamente lo que ustedes quieran, siempre y cuando aplique orientación a objetos. Ya. Eso. Cualquier cosa. Gracias. Desarrollo web, desarrollo celular, desarrollo de aplicaciones de computador, lo que ustedes quieran. ¿Ya? Ya. Pero tienen que Gracias. utilizar orientación a objetos. Ok, gracias a ti por la pregunta. ¿Alguna otra duda? Perfecto, creo que estamos bien hasta este punto. Ya, ¿qué les parece si terminamos con lo que vimos la última clase y continuamos con C++? Veamos. Entonces, creo que quedamos justo acá, ¿cierto? Nosotros alcanzamos a ver esta parte de acá, los controles de flujo, ¿cierto? Bueno, tampoco me voy a detener mucho en esto a esta altura. Ustedes ya han visto tanto el lenguaje y ya más o menos saben cómo funcionan los controles de flujo, los bloques if, else, while, do while, el for y los switch, ¿ya? Entonces, en ese sentido, esto opera exactamente igual que en la mayoría de lenguajes que ustedes ya han visto hasta este punto, ¿ya? Sin embargo, bueno, a pesar de que yo hice la consulta y me habían comentado que la mayoría de ustedes han visto en algún punto de su carrera el tema de punteros, no es mala idea conversarlo de manera repetida, al menos de manera resumida, ¿ya? Entonces, bueno, a diferencia de Java,
que ya va de alguna manera encapsulaba el tema de puntero y tú un poco te olvidabas de lo que estaba pasando realmente por debajo. En C y en C++ este tema es explícito, ¿ya? Entonces acá van a volver a encontrarse con los punteros y la utilización y todas las ventajas y desventajas que traía este tema, ¿ok? Entonces vamos a poner la siguiente situación. Miren, nosotros acá tenemos una definición, ¿cierto? Estamos definiendo una variable que se llama mi_var, que es de tipo entero, y a esta variable le estamos asignando un valor de 5, ¿ok? Si nosotros fuéramos capaces de ir a la memoria del computador, vamos a ver algo de este estilo, ¿cierto? Vamos a tener una sección de la memoria de tamaño entero, donde el entero es de tamaño 4 bytes, ¿cierto? Entonces vamos a tener que en una sección de memoria vamos a tener asociada la variable mi_var con su valor, es decir, internamente acá van a estar almacenadas en formato binario, ¿cierto? El valor 5, ¿cierto? Almacenado en ese sector de memoria. Por lo tanto, bueno, acá uno puede darle distintos nombres a estas partes de esta forma de visualizar el valor en memoria, ¿cierto? Por un lado tenemos la variable, la cual está asociada con este sector de memoria, el valor que está almacenado, ¿ok? Y además tenemos una dirección de memoria. En este caso, la dirección de memoria de este sector es la 1776. Puede tener cualquier número esa dirección de memoria, pero simplemente sería el equivalente a que nosotros, por ejemplo, dijéramos que estas fueran casas, y estas son simplemente las direcciones de cada casa y el contenido que hay dentro de cada casa, ¿cierto? Entonces, la dirección 1776, que es una forma de saber dónde está este contenido, es la que tiene almacenado el valor de la variable mi_var, ¿ok? Entonces, en este caso, la variable mi_var, el contenido de esta variable es este, el valor 5, ¿ok? Ese es el contenido de la variable mi_var, ¿ok? Mientras las variables de tipo puntero, el contenido que tienen no es simplemente un número como de esta manera, ¿cierto? El contenido de un puntero es una dirección de memoria, siempre, ¿ok? Entonces un puntero tiene almacenado en su contenido la dirección de memoria de algún sector, ¿ok? Y en esa dirección de memoria puede haber una variable, un dato, lo que ustedes quieran, ¿ok? Entonces, ahora viene la pregunta, primero, ¿cómo definimos una variable de tipo puntero en C o en C++? Y bueno, esto ustedes ya me imagino que lo conocen, que la notación es la siguiente. Para definir una variable p_var, por ejemplo, que sea puntero, nosotros utilizamos la siguiente notación. Ponemos asterisco delante del nombre de la variable, ¿ok? De esta manera estamos diciendo que la variable p_var va a almacenar, es un puntero a sectores de memoria de tamaño o de tipo entero, ¿ok? Por lo tanto, lo que va a haber almacenado en la variable p_var es una dirección de memoria que lo que tiene almacenado es un tipo entero, una variable de tipo entero, ¿ok? Entonces, esta es la definición de la variable de tipo puntero, en este caso, que apunta a variables de tipo entero. Entonces, ya tenemos definida nuestra variable de tipo puntero, ahora queremos utilizarla. Recuerden, un puntero almacena direcciones de memoria. Por lo tanto, lo que tenemos que guardar en la variable p_var, en este caso, no es un dato, es una dirección de memoria. ¿Ok? Entonces vamos a hacer este proceso de almacenar en la variable p_var una dirección de memoria. ¿Cómo lo vamos a hacer en este caso? Nosotros de antes ya teníamos definido la variable mi_var, que tiene este contenido y una cierta dirección de memoria, ¿cierto? Entonces, a través del operador ampersand, ¿cierto? Este de acá, nosotros sacamos la dirección de memoria de la variable mi_var y a través del operador de asignación lo almacenamos en la variable p_var.
Entonces, fíjense, primero definimos que p-bar es una variable de tipo puntero, ¿cierto? A través de la notación con asterisco. Por lo tanto, desde ese punto en adelante, p-bar es un puntero. Y lo que almacena es una variable absolutamente normal, pero lo que almacena son direcciones de memoria que apuntan a variables de tipo puntero. ¿Ok? Por lo tanto, de aquí en adelante, p-bar se utiliza como una variable cualquiera. Si tú quieres asignarle algo, simplemente pones el nombre de la variable y el operador de asignación. ¿Ok? En este caso, lo que queremos almacenar es la dirección de memoria de la variable mi-bar. Por lo tanto, con el operador ampersand, capturamos la dirección de memoria de esta variable y con el operador de asignación lo almacenamos en la variable p-bar. Por lo tanto, si nosotros nos vamos a la variable p-bar, vamos a ver que el contenido de esta variable es una dirección de memoria. En este caso, la 1776, que es la dirección de memoria a la cual dejamos apuntando el puntero. Cuando nosotros dejamos a un puntero con una dirección de memoria almacenada, lo que decimos es que estamos apuntando esa dirección de memoria, por eso se llaman punteros. Pero de aquí en adelante, p-bar es una variable absolutamente normal. Por lo tanto, es una variable que se llama p-bar, que tiene este contenido, que es una dirección de memoria, y por supuesto también tiene su propia dirección de memoria asociada, ¿ok? Que es la 3571 en este caso. ¿Ok? Entonces, una pregunta que uno se puede hacer es, ok, yo tengo definida una variable de tipo puntero, que fue lo que hicimos nosotros con el asterisco. Ya creé mi variable de tipo puntero. Segundo, ya le di una dirección de memoria. Recuerden, la variable de tipo puntero almacena en direcciones de memoria. Por lo tanto, en este punto, la variable p-bar apunta a la dirección de memoria de este sector, por lo tanto, apunta a la dirección 1776. La pregunta siguiente que nosotros nos podíamos hacer es, a partir de la variable p-bar, ¿es posible acceder al contenido de esta variable? Esa es la pregunta que vamos a tratar de responder. Y la respuesta es sí, Sí, podemos. ¿Perdón? dije que sí, Ah, al mismo muchas gracias tiempo. por... O sea, está bien, me encanta que estén siguiendo la clase. Gracias por el feedback. Entonces la respuesta es sí. Sí. Efectivamente, podemos acceder al contenido de este sector de memoria a partir de esta variable puntero. Lo podemos hacer. Ahora la pregunta es, ¿cómo es la notación para acceder? ¿Ok? Para acceder utilizamos nuevamente el operador asterisco que aparece acá. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Es, al poner asterisco p-bar, lo que estamos haciendo es ir a la dirección de memoria almacenada en p-bar, es decir, nos vamos para acá, y accedemos al contenido, acá, al contenido al cual estamos apuntando. Por lo tanto, veamos distintas utilizaciones de los operadores que hemos visto hasta ahora. El operador ampersand, ¿cierto?, nos retorna la dirección de memoria de la variable a la cual le hayamos puesto el operador. Entonces, si ponemos ampersand p-bar, lo que estamos pidiendo acá es la dirección de memoria de esta variable. p-bar es una variable común y corriente, que guarda direcciones de memoria, pero es una variable. Por lo tanto, la dirección de memoria de p-bar es esta de acá abajo, 3571. A través de ampersand obtenemos la dirección de memoria de la variable p-bar. ¿Veo un micrófono abierto? ¿Alguien quiere decir algo? Era yo que... Ah, no te preocupes, no te preocupes. ¿Ya? Entonces, primera cosa, a través del operador ampersand, vamos a obtener cuál es la dirección de memoria de p-bar. ¿Ok? Cuando nosotros no ponemos nada delante de la variable, ningún operador, lo que estamos diciendo es simplemente queremos mostrar el contenido de la variable. ¿Ok? Si esta variable fuera un tipo flotante normal, nos mostraría el contenido de esa variable que guarda flotante, ¿cierto? Entonces sería un 3,5, lo que sea. Esta variable, a pesar de ser tipo puntero, vuelvo a insistir, es una variable común y corriente. ¿Ok?
Por lo tanto, vamos a mostrar el contenido de esta variable. Que pasa y resulta que el contenido de esa variable es una dirección de memoria, ¿ok? Que en este caso es 1776. Por lo tanto, lo que va a mostrar este cout, ¿cierto? Es el contenido de pvar. Y el contenido de pvar es la dirección de memoria almacenada en esa variable, ¿ok? Que es la 1776. ¿Puedo ver un poquito atrás, por favor? Que Claro quiero que sí. comprobar eso último. Ya, entonces, el pvar tiene el valor de la dirección. Ah, Exactamente. ya, es como si hiciera puntero de un puntero. No. Un puntero. No te enredes, no te enredes. A ver, pvar es un puntero, ¿ok? Correcto. ¿Ya? Y los punteros, la única gracia que tienen que se diferencien de todo el resto de las otras variables es que lo que almacenan son direcciones de memoria, ¿ok? Entonces, con esta línea de acá, le dijimos a pvar que se le asigne la dirección de memoria de esta variable. Por lo tanto, lo que almacena acá es 1776. ¿Por qué? Porque 1776 es la dirección de memoria de mi var. Correcto. ¿Ok? Entonces, nuevamente acá, al poner ampersand pvar, estás sacando cuál es la dirección de memoria de la variable pvar. ¿Cuál es la dirección de memoria de la variable pvar? 3571, porque es como cualquier variable. ¿Ok? Luego, en la segunda línea que aparece acá, estamos sacando el contenido almacenado en pvar. ¿Ok? ¿Cuál es el contenido almacenado en pvar? Por la línea que pusimos anteriormente, es 1776. ¿Ok? Porque nosotros a pvar le asignamos la dirección de memoria de mi var. ¿Ok? Y ahora, utilizando el operador asterisco que aparece acá, vamos a imprimir el valor al cual apunta la variable pvar. Recuerden, la variable pvar tiene almacenado la dirección de memoria 1776. Entonces, a partir de esta dirección de memoria, buscamos en toda la memoria dónde está la dirección 1776 y vemos que está acá. ¿Ok? Y ahora, con el operador asterisco, accedemos al contenido almacenado en esa dirección de memoria, que en este caso es 5. Por lo tanto, con la notación que estamos poniendo acá, vamos a imprimir el valor del contenido apuntado, que esa es la forma correcta de decirlo, que en este caso es 5. Veo una mano levantada. Valentina, cuéntame. Profe, si cuando le asignamos pvar igual a ampersand mi var, si uno no Claro. hiciera eso, si no hiciera esa asignación, después en el cout fallaría cuando quisiéramos imprimir pvar solamente. Va a fallar de la misma manera que si tú tratas de poner un cout de una variable de tipo entero sin contenido. Me explico. Sí, ya. ¿Ya? Porque, insisto, los punteros son variables igual que cualquier otra variable. O sea, independiente que uno las vea como bichos raros, no pierdan el hecho de que es una variable. ¿Ya? Entonces, si tú haces int a y tú haces cout de a, esto te tira error, porque a no tiene un contenido. ¿Te fijas? Sí. Es que como Ahora, ocupamos sí, puntero pvar, pareciera que es como la misma variable. claro, por eso hay que tener ojo con los operadores que se están utilizando. Entonces, primero, cuando tú ocupas ampersand, lo que estás pidiendo es la dirección de memoria de la variable, de la que sea. Si es de ti, si tú tienes, a ver, vamos a crear int a y acá vamos a crear, no, lo podemos crear aquí mismo, pa, ¿ok? Entonces, mira, cout de ampersand a, ¿ok? Lo que me retorna es la dirección de memoria de la variable de tipo entero a, ¿ok? La dirección de memoria donde se encuentra esa variable. Si yo pongo cout ampersand pa, me retorna la dirección de memoria de la variable pa. A y pa son variables. Por lo tanto, en el primer caso estoy retornando la dirección de memoria de a y en la segunda la dirección de memoria de pa. Porque son variables. No hay que perder eso de vista, ¿ya? Ahora, si nosotros hacemos
PA, recuerden, PA es una variable de tipo puntero, por lo tanto almacena direcciones de memoria. Entonces, ¿qué dirección de memoria le vamos a dar en este caso? La de la variable A. Esto de acá, ¿ok? Ah, ya ¿Te caché. fijas? Entonces, Sí, en este punto, si nosotros hacemos visualización del contenido, no vamos a tirar error, porque ninguna de estas variables tiene contenido, ¿cierto? O sea, A no tiene contenido, ¿te fijas? Pero, si nosotros ponemos cout PA, así tal cual, ¿qué es lo que estamos mostrando acá? El contenido almacenado en la variable PA. ¿Cuál es el contenido almacenado en la variable PA? La dirección de memoria de A. ¿Ok? Entonces hay 3 puntos acá. El contenido de la variable normal, el contenido de la variable puntero y las direcciones de memoria. ¿Ok? Para ir accediendo a cada caso, depende del operador que nosotros pongamos adelante. Estoy haciendo Ya, profe. gracias por la pregunta. Estoy haciendo un tremendo resumen acá de puntero y la verdad que estoy suponiendo que ustedes ya conocen del tema y que yo simplemente estoy repasando. Así que si hay algo que todavía no les quede claro, por favor pregúntenme para yo darle un poquito más de profundidad. Así, ahí ya pude reflejar cómo funcionaba en esto. Ya, Efectivamente, el de arriba es el puntero, es como una forma de decir puntero de un puntero. Y ahí me quedó clarito. ok, ya. Pero ojo, tú puedes hacer realmente puntero a puntero, ¿ya? Entonces, por eso te digo, ten cuidado con referirte de esa manera, porque el puntero a puntero existe, ¿ya? Sí, sé que existe, porque Sí, sí. como Entonces, dice la ten cuidado que dirección. no te vaya a enredar eso, ¿ya? Ajá. Entonces, bueno, como aparece acá, el operador, este asterisco que le estábamos llamando el operador de referencia, ¿ya? ¿Qué es lo que hace? A partir de una dirección de memoria, ¿ya? Yo camino hacia esa dirección de memoria y veo cuál es el contenido almacenado en esa dirección de memoria. Por eso se llama de referencia. Mientras que el operador de referencia, ya lo que hace es, a partir de una variable, obtengo cuál es la dirección de memoria de esa variable. ¿Ok? Hasta acá, dudas. ¿Estamos bien hasta acá? Insisto, chicos, yo sé que el tema de punteros puede ser medio controversial, y yo estoy suponiendo que esto es resumen. Entonces, si necesitan una explicación más detallada, díganme qué cosa no les queda clara. Acá me serviría mucho tener el lapicito para poder mostrarles con más detalle. Ya, creo que no hay más consultas por ahora. Entonces, sabiendo el concepto de punteros, nosotros podemos hablar con un poquito más de detalle qué es el paso por referencia. ¿Ok? Nosotros habíamos visto en Java que en ese caso existía solo el paso por valor, es decir, lo que nosotros entregábamos a una función se copiaba y dentro de la función había una especie de copia local. Entonces, cualquier modificación que ocurriera dentro de la función no se veía reflejada fuera de la función. ¿Ok? Mientras que en C++ y en C, de hecho, nosotros podemos hacer un paso por referencia, es decir, lo que nosotros entregamos como entrada a la función, podemos hacer que sea modificado dentro de la función. Es decir, que se mantenga el cambio que nosotros hagamos fuera también de la función. ¿Ok? Entonces vamos a ver primero cómo se hace esto y qué efectos tiene. Entonces, a ver, vamos a hacer un pequeño ejemplo acá. Entonces, vamos a crear una pequeña función, ¿ok? A int b, ¿ok? Vamos a ponerle f porque no estoy seguro si voy a hacer algo muy específico, ¿ya? Entonces, a es igual a b más 1, ¿ok? Ya, vamos a hacer eso nomás. Y con retorno a. Entonces, imagínense que yo acá tengo mi main,
Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear dos variables, x igual 5 y igual 10. Y vamos a llamar a la función f con x e y. ¿Ok? Perfecto. Y luego vamos a hacer un cout de hecho, vamos a poner esto acá. F, así. Cout de X. Esto no lo voy a compilar. De Y. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hace nuestra función f? Recibe dos variables de tipo entero, ¿ok? A y b. Toma la variable a y a la variable a le asignamos ¿qué cosa? El valor de b más 1, ¿ok? Y luego retornamos a, ¿ok? Entonces, fíjense que acá en el main definimos dos variables x e y de valores 5 y 10. Y luego ejecutamos la función f dentro de este cout, por lo tanto va a mostrar lo que retorne esta función, lo va a mostrar por pantalla. Y luego mostramos el contenido de las variables x e y. Como en este caso estamos haciendo un paso por valor, es decir, el contenido de las variables de entrada a la función x, o sea, a la función f, perdón, se copia en estas variables, ¿ok? Es como si nosotros hiciéramos esto en la ejecución, es como que f hiciera a es igual a x y b es igual a y. ¿Ok? Eso es como que lo que estuviera haciendo internamente la función. Por lo tanto, de aquí en adelante estamos trabajando con las variables a y b y el contenido de x e y no se modifica. Por lo tanto, lo que va a retornar f en este caso imprime 11, ¿cierto? Porque b vale 10, que es la segunda entrada, más 1, 11, eso le damos a la variable a y retornamos la variable a. Por lo tanto, la ejecución de la función f imprime 11, pero las variables x e y mantienen su valor. ¿Ok? Porque se hizo un paso por valor, es decir, internamente en la función f se copió el contenido de las variables x e y se trabajó con ellas. Por lo tanto, independiente que acá modificamos el valor de la variable a, la variable x no se ve modificada. ¿Ok? Eso no ocurre. ¿Hasta acá dudas de cómo funciona el paso por valor? ¿Ok? Que es distinto al paso por referencia, que es el que vamos a ver ahora. ¿Estamos bien entonces? Perfecto. Entonces ahora vamos a modificar esta función f que creamos nosotros para que el paso sea por referencia. Entonces, ¿cuál es el objetivo de nosotros? Que las entradas que le demos a la función f puedan ser modificadas internamente dentro de la función. Entonces vamos a crear otra función, int fref. Entonces esta va a ser la forma de f, pero como referencia. Entonces miren, simplemente voy a anotar la definición de esta función, el llamado, y vamos a discutir a partir de ahí, ¿ya? Entonces, el contenido de A es igual al contenido de B más 1 y retornamos el contenido de A, ¿ok? Y ahora vamos a crear otro main con las variables x e y que aparecen ahí. Vamos a hacer este llamado con las direcciones de memoria y vamos a ver qué ocurre en este caso. ¿Ok? Entonces, miren, ahora, a diferencia de la definición anterior, nosotros definimos que las variables de entrada A y B son de tipo puntero.
¿Ok? Fíjense la diferencia, son de tipo puntero entero. ¿Qué es lo que almacena un puntero? Almacena direcciones de memoria. ¿Ok? Por lo tanto, a la función fref, que está acá, sí o sí lo que tenemos que darle son direcciones de memoria. ¿Ok? Entonces, fíjense, acá en el main creamos las variables x e y con estos valores, pero como fref necesita direcciones de memoria, le damos direcciones de memoria, es decir, la dirección de memoria de la variable x y la dirección de memoria de la variable y. Por lo tanto, internamente lo que está haciendo fref es decir lo siguiente. Crea la variable a de tipo puntero y asocia la dirección de memoria a esa variable. Entonces, hace esto. Int, b igual ampersand i. ¿Ok? Entonces, fíjense, esta notación lo que está diciendo es, creo la variable a de tipo puntero, ¿y qué le voy a asignar a esa variable de tipo puntero? Bueno, como lo que necesita son direcciones de memoria, le asigno la dirección de memoria de la variable x. Lo mismo para la variable b, la creo de tipo puntero, ¿y qué le voy a asignar? La dirección de memoria de la variable y. ¿Ok? Entonces, veamos qué efecto tiene esto. Ahora, las variables a y b en su contenido tienen la dirección de memoria de x e y. Por lo tanto, cualquier modificación que hagamos en el contenido de esa dirección de memoria va a verse reflejado en el contenido de x e y, porque ambos sectores de memoria son el mismo. ¿Ok? Por lo tanto, si nosotros modificamos el contenido al cual apunta A, de esta manera, es decir, el contenido al cual apunta B más 1, estamos modificando también el contenido de la variable X. ¿Por qué? Porque la variable A apunta a la dirección de memoria de X. ¿Ok? Por lo tanto, primero, esto de acá va, imprime 11, pero ahora X vale 11 también, y luego Y vale 10. ¿Ok? ¿Por qué? Porque al hacer este paso de acá, nosotros estamos modificando el contenido al cual apunta A. ¿Cuál es el contenido que está apuntando A? El contenido de la variable X, que es la que le estábamos dando como entrada acá. Por lo tanto, modificamos directamente la variable X. Que es justamente lo que aparece acá, ¿ok? En este caso estamos utilizando una función de swap, ¿cierto? Que lo que hace es cambiar valores entre variables x e y de entrada, ¿ok? Eso es el paso por referencia. Entonces, en este caso sí se ven afectadas las entradas a la función, ¿ok? ¿Hay alguna consulta respecto al paso por referencia hasta este punto? ¿O vamos bien? Ok, vamos bien entonces. Ahora, ¿Se entiende, profe? Sí. ¿sí? Sí. Ya, perfecto, genial. Entonces, vamos a continuar ahora con la versión de esto mismo, pero en C++. La verdad que C++ propone una forma mucho más sencilla de hacer esto. Entonces, mira, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer una tercera versión, que es la versión de C++. Entonces, acá vamos a llamarla fref++, ¿ok? Y esto es mucho más sencillo, porque basta con decir esto. Vamos a escribir primero esto y después vamos a discutirlo. Return A. Y vamos a copiar nuevamente el main acá abajo. Creo que hay una forma de ponerlo esto en C++. Claro. Perfecto. Entonces,
Ya. Entonces, esta nueva notación, primera cosa que hacer notar en esta nueva notación. Esto de acá, el ampersand, lo que está haciendo no es exactamente lo mismo que habíamos hablado antes, que era obtener la dirección de memoria. En C++, en este caso, toma otra acción, ¿ok? Que es lo que se llama un alias, ¿ok? Entonces, las variables A y B son alias, ¿ok? ¿Qué quiere decir un alias en este contexto? Que cada vez que nos refiramos a las variables de entrada X e Y, ¿ok? Nos podemos referir a exactamente las mismas variables a través de los nombres A y B, ¿ok? Es como si nosotros le pusiéramos un sobrenombre a las variables X e Y. Entonces, cada vez que queramos referirnos a las variables X e Y, podemos hacerlo a través de A y B, ¿ok? Entonces, internamente lo que está haciendo esta función de acá es A X int B igual I. Insisto, lo que estamos haciendo acá no es la acción de obtener dirección de memoria, ¿ok? Este no es la misma operación de ampersand. Lo que estamos diciendo es que A es un alias de la variable X y la variable B es un alias de la variable Y. Por lo tanto, cada vez que nos refiramos a la variable A es exactamente lo mismo que referirse a la variable X. Y cada vez que hablemos de la variable B es exactamente lo mismo que hablar de la variable Y. ¿Ok? Entonces, como ahora tenemos un apodo para las variables X e Y utilizando las variables A y B, basta con utilizarlas normalmente. ¿Ok? Por lo tanto, en este punto utilizamos las variables A y B exactamente igual como si fueran las variables X e Y. Y lo que va a producir esto es que esta función de acá imprime 11. Y ahora la variable X también toma un valor de 11 y la variable Y sigue con su valor de 10. ¿Por qué? Porque con esta notación de C++ estamos diciendo que cualquier modificación que le hagamos a A se va a ver reflejada en X y cualquier modificación que hagamos en B se va a ver reflejada en la variable Y, ¿ok? Que es lo que estamos haciendo acá. Estamos modificando la variable A y por lo tanto eso produce una modificación en la variable X, ¿ok? Siempre que se ocupa ampersand en los parámetros de la función, toma ese comportamiento, o sea que ya no es la dirección de memoria, preguntan acá. Efectivamente, ¿ok? Es que no hay forma de confundirse, porque si tú, este tipo de notación no se permitía en C. Tú no puedes pedir la dirección de memoria a una variable que tú todavía no has definido, ¿ya? Entonces, en este caso, el ampersand lo que hace es, ¿cómo se llama? Generar un alias, ¿ya? Cuando tú pones, a ver, para que no se termine para que no haya confusión, a ver, si tú al momento de definir una variable le pones ampersand, esto C++ lo traduce como un alias, ¿ok? Ahora, si tú a una variable que ya está definida le pones el ampersand, es decir, esto, cuando ya está definida, solicita dirección de memoria. ¿Ok? Que son usos completamente distintos, entonces no hay forma de que uno se cruce con el otro. Cuando estás definiendo una variable y le pones un ampersand, estás definiendo un alias. Cuando ya tienes la variable definida y utilizas el ampersand, ¿cierto? Estás solicitando la dirección de memoria. Que es parecido a lo que pasa cuando tú trabajas con punteros. Si tú pones esto de acá, ¿cierto? Estás definiendo una variable puntero. ¿Ok? Ahora, si tú pones esto de acá con una variable que ya existe, estás dereferenciando. Son dos usos distintos del operador asterisco, o como quieras llamarlo. ¿Ok? El primero es para definir variables de tipo punteros. Y el segundo es para solicitar el contenido al cual apuntas. Entonces, no hay forma de que se confundan esos dos usos. ¿Ya? No sé si se entiende hasta ahí.
Sí, ¿Vamos profe. bien? Súper, gracias. ¿Alguna otra consulta? Con eso terminamos la primera parte de C++, la parte introductoria. Cuéntenme, ¿tienen muchas dudas? Yo sé que la parte de puntero, insisto, es la más complicada cuando uno estudia C y C++. Entonces, sobre todo de esta última parte, no sé si quedó alguna duda, alguna consulta o algo que no se haya entendido de forma muy, muy clara. ¿Estamos bien hasta acá entonces? Maravilloso. Entonces vamos a continuar. Ahora nos vamos a meter en la parte interesante para el ramo, ¿ok? Porque esto es una introducción a C++, por supuesto, pero recuerden que estamos en el ramo de orientación a objetos. Entonces, por supuesto, ya tenemos que empezar a preguntarnos cómo lo que ya hemos visto en Java y las cosas que hemos aprendido, los elementos de orientación a objetos que hemos visto, se reflejan en C++. Y eso es lo que vamos a empezar a ver ahora, ¿ok? Entonces, la primera cosa que vamos a ver es cómo definimos una clase en C++. Entonces, efectivamente se van a dar cuenta que todos los conceptos que hemos aprendido anteriormente para Java no cambian en C++. ¿Qué es una clase? ¿Qué es una instancia de clase? ¿Qué son los métodos, atributos, etcétera? Todo eso no cambia, se mantiene independiente del lenguaje. Y de hecho, no solo en C++, le he dicho repetidas veces, que estos conceptos que hemos aprendido se mantienen en cualquier lenguaje que aplique orientación a objetos. PHP, Python, Perl me parece que también aplica orientación a objetos, que es posible aplicarlo. Como vamos a ver ahora en C++, en JavaScript, es decir, en el lenguaje que sea que aplique conceptos de orientación a objetos, los conceptos de clase, instancia de clase, todo lo que hemos aprendido respecto a orientación a objetos, la mayoría se mantiene prácticamente igual. ¿Ok? Entonces, pueden haber algunas sutilezas en la forma de referirse, pero el concepto sigue siendo el mismo. Por ejemplo, en C++, en algunos textos, es común referirse a los atributos de una clase como miembros datos, ¿ok? Y a los métodos de la clase, lo que nosotros conocíamos como métodos, son conocidos como miembros función. Entonces, esto es solamente para indicarles que si en algún momento ven un texto de C++ y se refiera a estos términos, miembros datos y miembros función, es exactamente el mismo concepto que ustedes conocen como atributos y métodos de clase, ¿ok? Entonces, en ese sentido, esto no cambia en absoluto. ¿Ok? Pero sí hay sutilezas y algunas modificaciones en cómo trata estos conceptos que son independientes de cada lenguaje, cómo los trata cada lenguaje en particular, cómo los maneja a nivel de código, ¿ok? Entonces, una de las cosas que nosotros habíamos visto como características del lenguaje Java es que todos y cada uno de los objetos son creados en la memoria dinámica, en el heap, ¿ok? En cambio, en C++ esto no es siempre así, depende de ti como programador en dónde crees cada uno de los objetos que se creen. Puedes crearlo en memoria estática, en memoria dinámica o en algún intermedio, como por ejemplo el stack, ¿ok? Entonces, como dice acá, en C++ los objetos se pueden ubicar en el stack o en memoria dinámica. ¿Ok? Entonces va a depender de cómo tú manejes la creación de ese objeto, en dónde se va a almacenar. Profe, Dime, cuéntame. uno al guardar los objetos en el stack es que al principio de la ejecución del programa se van a guardar esos objetos en el stack o ya cuando uno haya compilado, o sea, cuando uno empieza a ejecutar ya están ahí los objetos. Los que están en memoria estática propiamente tal son los que se mantienen desde prácticamente o sea, cuando empieza a ejecutar el programa, ¿cierto? Porque al momento de compilar no queda nada en memoria. Lo que hace el compilador es traduce tu lenguaje, tu programa, ¿cierto? Que está en lenguaje de código, de C++ o lo que sea, lo traduce al lenguaje de máquina, que sea un lenguaje interpretable para tu sistema. Pero en ese momento no hay nada en memoria, sino imagínate, cada vez que tú compilas un programa quedaría almacenado en memoria para siempre. No es la idea. Ah, claro. Sí. Sí, ya.
Ahora, al momento de ejecutarse, todo lo que esté en memoria estática, queda en memoria estática por toda la ejecución del programa hasta que éste termine. ¿Ok? Lo del stack, o sea, el intermedio que sería el stack, que es decir, cuando tú tienes memorias dedicadas por cada función o cada método que tú creas, esa memoria se mantiene activa mientras la función o el método esté ejecutándose. ¿Ok? Mientras Ya. que la memoria dinámica, bueno, como es dinámica y depende de cuándo tú lo creas y cuándo tú lo destruyes, va a depender propiamente de ti. ¿Ya? Entonces, eso puede ser una ventaja o desventaja, porque efectivamente es el programador el que tiene la total libertad en memoria dinámica de definir cuándo crea el objeto y cuándo lo destruye. Pero puede ser una desventaja si tú no eres suficientemente cuidadoso para estar pendiente de liberar los objetos en memoria dinámica cuando correspondan. ¿Ya? Entonces, depende Ya, de cómo claro. lo veas. Tienes algunas complicaciones adicionales, pero si tú como programador tienes el cuidado de fijarte cuándo liberar la memoria, no hay problema. Vale. ¿Ya? Vale, vale. Gracias. Entonces, es una ventaja o desventaja dependiendo de cómo lo veas. ¿Ok? Ok. Ya. Entonces, miren, tú puedes crear objetos en C++ en memoria estática. Y vamos a ver cómo es que nosotros creamos un objeto en memoria estática en C++. Sin embargo, en Java esto no era así. Siempre que nosotros creábamos un objeto, ¿ya? Nosotros teníamos que crear una variable referencia, ¿cierto? Y después esa referencia quedaba apuntando a un objeto creado con new, ¿cierto? Y eso se hacía de manera implícita. Cada vez que nosotros creábamos una variable, era una referencia, y al asignarle un new, ¿cierto? Estábamos asignándole un objeto. Entonces, hasta ese punto, Java lo hacía de manera implícita. En C++, lamentablemente, esto tiene que hacerse de manera explícita, ¿ya? Cada vez que tú quieres crear un objeto en memoria dinámica, tienes que crear un puntero. Y ese puntero tiene que ir apuntando a un sector de memoria donde va a estar almacenado tu objeto. Al igual que en Java, esa creación del objeto en memoria se hace con un new, ¿ya? Vamos a ver las sutilezas de esto que yo estoy diciendo a grandes rasgos, vamos a ver cómo se hace específicamente en C++. Pero el cambio de notación, al final lo único que genera es que sea distinta la forma en que se crean los objetos en memoria dinámica, pero internamente lo que está pasando por debajo es exactamente lo mismo en Java o en C++, ¿ok? Cuando tú creas objetos en memoria dinámica, ¿ok? Entonces, vamos a ir viendo y notando algunas diferencias en notación, ¿ya? Entonces, imaginémonos que en este punto tenemos creada una clase, sea como sea que se creen las clases en C++, una clase persona, ¿ok? Entonces, si nosotros creamos la clase persona, en C++ esta clase se transforma en un tipo de dato más. Entonces, así como tenemos tipo de datos enteros, flotantes, char, en fin, el tipo de dato que tú quieras en C++, persona se transforma en un tipo de dato más, ¿ok? Por lo tanto, al igual que lo hemos visto hasta ahora, ese tipo de dato tú lo puedes crear en memoria estática o en memoria dinámica. Tú puedes crear variables en memoria estática de ese tipo de dato o en memoria dinámica de ese tipo de dato. ¿Cómo creas una variable en memoria estática? Simplemente creando una variable de ese tipo. Es así de sencillo, ¿ok? Por supuesto, esto depende de si es una variable global, si la creas, por ejemplo, dentro de un main, va a estar en el stack, en fin, va a depender de los detalles de cómo la crees o si la defines como static, que después vamos a ver que también aplica el operador static acá. En fin, depende de esas sutilezas, pero la forma general de crear una variable que no está en memoria dinámica es simplemente crear la variable asociada al tipo de dato. ¿Ok? Entonces estamos creando acá una variable que se llama Juan, que es de tipo persona. ¿Ok? ¿Qué va a hacer esto? Juan se va a crear esta variable y va a crear esta variable utilizando el constructor por defecto, por omisión. ¿Ok? Que ya vamos a hablar del tema de cómo son los constructores en C++, etc. ¿Ok? En este caso acá estamos creando la variable Juan, pero ahora la estamos llamando con
un constructor distinto al por omisión, por default, ¿ok? Pero en ambos casos se va a definir una variable que no va a estar en memoria dinámica, ¿ok? Por lo tanto, en este caso, la variable va a estar asociada a su contexto, ¿ok? Es decir, se va a liberar cuando se libere el contexto en que fue llamada. Sin embargo, si nosotros queremos crear variables en memoria dinámica, como les acabo de decir, tenemos que utilizar nuestros amigos los punteros. Entonces, ¿cómo funciona un puntero a una clase? De la misma manera que hemos visto los punteros recién. Es decir, en este caso, si tenemos definida la clase persona y queremos crear una variable de tipo puntero a persona, lo hacemos de la misma manera. Tipo de dato, que en este caso es persona, y definimos una variable que en este caso es pjuan, de tipo puntero a persona. Es decir, ¿qué va a almacenar la variable pjuan? Va a almacenar una dirección de memoria que esté apuntando a una variable de tipo puntero, una variable de tipo persona. ¿Ok? Por lo tanto, en este punto creamos un puntero a una instancia de persona, que esto es lo más parecido a Java, cuando creamos referencias, ¿cierto? Lo único que cambia acá es la notación que tenemos que poner explícitamente el operador asterisco, ¿ok? Entonces, como lo hicimos acá, ¿cierto? Nosotros podemos crear un puntero a persona, en este caso la variable pjuan es de tipo puntero a persona, y ahora pjuan es una referencia, ¿ok? A un objeto persona. Por lo tanto, ahora tenemos que crear en memoria dinámica un objeto de tipo persona. ¿Cómo hacemos eso? Prácticamente igual como lo habíamos visto en Java. Es decir, tomamos la referencia y le vamos a asignar ¿qué cosa? La creación de una nueva persona en memoria dinámica con este constructor y luego el resultado de esto retorna una dirección de memoria que es lo que vamos a almacenar en nuestro puntero. ¿Ok? Por lo tanto, esto de acá crea una nueva instancia de persona en memoria dinámica y el new retorna la dirección de memoria que es lo que se va a almacenar en la variable de tipo puntero pjuan. ¿Ok? Aparte de esto, existen más formas de realizar lo mismo, pero las veremos en detalle más adelante. ¿Ok? Pero esta es la forma más similar a lo que ustedes ya habían visto a Java. ¿Ok? Entonces, también aplican los alias, lo que acabamos de explicar. Entonces, nosotros podemos crear un alias un alias de persona y podemos asignarle una variable. Entonces, en este caso, estamos diciendo que cada vez que hablemos de la variable RJP, estamos hablando de la variable Juan. Por lo tanto, cualquier modificación que hagamos sobre esta variable se va a ver reflejada en modificaciones sobre esta variable. ¿Ya? Entonces, si esto es ventajoso o desventajoso, lo dirán ustedes. Trae más libertad porque tú puedes definir si un objeto se va a ir a memoria estática, al stack o al heap, o si se va a ir, o alguna combinación de esto. Tú puedes ir definiendo dónde se van a ir quedando las distintas variables que necesites. Pero por supuesto, para ir diferenciando cada una de estas tipos de formas de ir creando variables, tienes que tener notaciones distintas, que es lo que hace C++ en este caso. ¿Ok? ¿Hasta acá cómo vamos? ¿Cuántas bajas hay en la explicación? ¿Van siguiendo hasta acá, chicos? ¿Está claro? ¿Dudas, consultas? ¿O estamos bien hasta acá? Por favor, denme un poquito de feedback. Dígame al menos si profe seguimos o no entiendo nada. Por mi parte, bien. Ya, acá también se entiende, dicen por acá. Maravilloso, maravilloso, chicos, porque probablemente estas son las partes más complicadas, la transición de lo que vimos en Java a C++, ¿ok? Y el hecho de que se integre la notación de punteros puede enredarlo un poquito, por lo tanto es súper importante que se entienda bien esto, ¿ya? ¿Cómo se Así crea que, con el stack, profe? ¿cómo? ¿Cómo se crea con el stack? Sencillo, crea una variable dentro de una función, Ah, ya, claro. ¿cierto? Sí, sí.
Ya. O sea, creando una variable así, ¿cierto? A ver, recordemos un poquito de C, del C original. Vamos a, por ejemplo, acá. De hecho, voy a utilizar esta misma función. Y vamos a agregarle una variable más, qué sé yo, int, qué sé yo, p. ¿Ok? Entonces, mira, esta función internamente crea una variable que se llama p y le da un valor de 10. Por lo tanto, esta variable, como está dentro de una función, su existencia depende de que la función esté activa, por decirlo de alguna manera. ¿Ok? Por lo tanto, esta variable tiene sentido solo mientras la función se esté ejecutando. ¿Ya? Por lo tanto, esta variable se va a almacenar en un sector de memoria que es el stack, que solo va a estar ocupándose mientras la función se esté ejecutando. Cuando la función termine de ejecutarse, esta sección de memoria se libera, por lo tanto esta variable ya no tiene sentido de ser. ¿Por qué? Porque si yo voy acá afuera al main y hago, qué sé yo, cout de p, esto va a tirar un error de compilación porque esta variable no existe fuera de este contexto. ¿Ok? Por lo tanto, cada vez que tratemos de acceder a esta variable desde fuera, no lo vamos a poder porque ya no va a existir esta variable. ¿Ok? Estas variables se almacenan en este sector de memoria que es el stack. ¿Ya? Por lo ¿Fuera un tanto, objeto que uno usa localmente nomás? perdón, disculpa. ¿Y si es un objeto que uno usa pero Es dentro de la función? exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. Si tú, por ejemplo, dices persona P, ¿ok? La variable P tiene exactamente el mismo comportamiento. La variable P solo tiene sentido en este contexto de acá, ¿ok? Por lo tanto, va a almacenarse en memoria mientras esté ejecutándose la función f y va a liberarse cuando la función f termine de ejecutarse, ¿ya? Mm. Hay formas, igual que lo vimos en Java, y lo vamos a ver cómo se produce esto en C++, de almacenar variables en memoria estática. La más sencilla probablemente es simplemente que tú crees la variable persona P como una variable global. ¿Ok? Al crear la persona P como una variable global, lo que estás diciendo es que esta variable va a ir a memoria estática, ¿ya? De forma implícita, ¿ya? Pero hay formas explícitas de indicar que una variable va a estar en memoria estática. Y también está el modificador static que vamos a ver cómo se utiliza en C++. ¿Ok? Ok, gracias. Gracias a ti por la pregunta. Continuamos. Entonces, nosotros habíamos visto en Java que la forma de programar era básicamente la siguiente. Nosotros creamos un punto Java en general para cada clase que nosotros estábamos creando. Eso no impide que tú crees varias clases dentro de un punto Java, pero por lo general nosotros creamos una clase para cada punto Java que nosotros creábamos, ¿cierto? Y ese punto Java que incluía esa clase, dentro de su definición incluía cuáles eran los atributos que iba a tener tu clase, cuáles eran las definiciones de cada método de clase y las implementaciones, ¿cierto? A no ser que fueran clases abstractas, en donde la implementación iba en la clase heredada, etcétera. Pero por lo general teníamos los atributos y los métodos definidos dentro de este punto Java. ¿Ok? Eso era más o menos la estructura que tenía la forma de codificar en Java. ¿Ok? En C++, la estructura de codificación de los programas cambia un poco, o es posible cambiarlo un poco. Lo cual a mí personalmente me gusta mucho, y voy a explicar por qué me gusta mucho la forma en que se estructura un programa de C++. ¿Ok? A pesar de que en C++ tú también puedes tener definido un archivo donde tú tengas la clase definida, cuáles son sus atributos, cuáles son sus métodos y la implementación de cada uno de estos métodos, C++ te provee otra forma de tener una mayor separación entre las distintas cosas que puede hacer tu programa. Entonces, por un lado, tenemos unos archivos que son los famosos .h, que son los archivos de cabecera, los headers, ¿cierto? ¿Para qué son los headers? Son aquellos archivos donde ponemos la definición de la clase, por supuesto en el contexto de orientación a objetos, ¿ok? Entonces, en cada .h, en cada archivo de tipo header, vamos a poner la definición de la clase, es decir, cuál es el nombre de la clase,
cuáles son sus métodos y cuáles son sus atributos sin necesidad de implementar los métodos. ¿Ok? Mientras que en los archivos con extensión .cpp, .c++, ¿cierto? Vamos a poner la implementación de cada método. ¿Ok? Por lo tanto, en este archivo, clase.cpp, tenemos que incluir en la cabecera dónde está la definición del método. Entonces sería algo de este estilo, miren. ¿Dónde está? Acá. Vamos a borrar esto. Vamos a ver ejemplos en todo caso, pero quiero dar un ejemplo rápido. Entonces, imagínate que este fuera tu archivo .h. Entonces acá va a ir la definición de la clase, ¿cierto? Acá van a ir los métodos. Perdón, vamos a poner los atributos primero. Atributos. Van a ir las definiciones de los métodos. Y luego, en tu archivo .cpp, que es otro archivo, tienes que hacer la inclusión de la cabecera, ¿cierto? Class.a.h, suponiendo que se llama así. Y acá pones las implementaciones de los métodos. ¿Ya? Esto en particular a mí me encanta de C++. ¿Por qué? Porque cuando tú estás definiendo tu programa, muchas veces tú sabes cuáles son los métodos y atributos que debería incluir las clases que estás creando, pero no siempre sabes cómo las vas a implementar. Entonces resulta que C++ te permite, sin ningún problema, definir una cabecera, ¿ya? Definir cuáles son los métodos y cuáles son los atributos que va a tener tu clase, pero sin necesidad de implementarlos de inmediato. Entonces tú con calma creas todos los .h que tengan todas las definiciones de métodos y atributos de tu clase, y ya después con calma te pones a ver cuáles van a ser las implementaciones de cada uno de los métodos, ¿ya? Entonces de esta manera, tú puedes de forma ordenada tener cuáles son todas las clases que va a tener tu programa, cuáles son los métodos y atributos que va a tener, y ya después das las implementaciones que correspondan. Y otra ventaja que tiene esto es que cuando tú generas un archivo Java, ¿ya? Con las definiciones de clase, resulta que si tú le quieres pasar la implementación de tu programa a otro programador, ¿ya? Resulta que ese programador se tiene que dar la lata de leer la definición de la clase, cuáles son todos los métodos y cuáles son todos los atributos, con sus respectivas implementaciones de métodos, y a lo mejor lo que le interesa al otro programador no es cómo están implementados, sino solamente cuáles son los métodos que tiene definidos y cómo usarlos, ¿ya? Esto C++ te lo permite. Entonces C++, tú puedes pasarle los archivos de cabecera a otro programador sin necesidad de que se interese en cómo están implementados y leer cuáles son los métodos que tiene definido y usarlos simplemente. Entonces eso yo lo encuentro una tremenda ventaja, poder desacoplar la definición de la clase con la implementación, ¿ya? Entonces a otro programador le puede decir, mira, fíjate acá, está la definición de la clase y no te preocupes cómo están implementados porque funcionan, ¿ya? No te interesan. Y el otro programador no tiene que leerse todo el código para saber cómo utilizar la clase que tú creaste, ¿ya? Esto personalmente yo lo veo como una tremenda ventaja. Entonces depende de ustedes también si es una ventaja o desventaja. Se me perdió el... acá está. Perfecto. Entonces, como dice acá, podemos implementar varias clases por archivo y un .h puede tener la definición de varias clases. Pero, al igual que en Java, recomiendo enfáticamente tener un archivo .h y un .cpp por cada clase. Es decir, cada vez que crean una clase, esta debería tener la definición de la clase en un archivo .h y la definición de las implementaciones de métodos en el .cpp. De esta manera ¿Profe? yo personalmente lo encuentro mucho más ordenado. Cuéntame. También era buena práctica poner en el .h los importa, ¿no? Digo, los include. Los include. Es- Sí, sí. exactamente. Sí. Sí, de todas maneras. Los Ya. archivos de cabecera son súper útiles porque, por ejemplo, si tú quieres que
cada archivo .cpp llame a un cierto set de bibliotecas siempre, tú puedes juntar todas esas bibliotecas que siempre estás llamando en un .h y simplemente llamar a ese .h, ¿te fijas? Entonces, no sé, te invento, tú tienes un .h que tiene lo siguiente, include IOStream, include string, ¿te fijas? Include CMAT, qué sé yo, por decir algunas bibliotecas. Entonces, después, en todos los CPP que necesites esas bibliotecas, tú simplemente, si estas, por ejemplo, imaginemos que se llame libs.h, qué sé yo. Entonces después acá, en vez de poner todos los import por cada punto CPP, tú simplemente haces include libs.h. Y eso te va a incluir en tu código todas las bibliotecas que estén definidas en este archivo. Ese tipo de detalles que en Java son más complicados de hacer, no imposibles, pero son más complicados, son cosas que realmente a mí me gustan de C++. El hecho de que te dé más flexibilidad, insisto, puede ser un arma de doble filo, ¿ya? Pero una vez que te acostumbras, la verdad que puede llegar a ser bastante cómodo. ¿Ya? Y te da más orden, ¿ya? Pues tú mismo eres el encargado de ordenar tu código. Entonces, no hay más consultas hasta acá, ¿cierto? Ya. Entonces, vamos a ver un equivalente de cómo habría sido un programa en Java, ¿cierto? Y cómo esto debería haberse reflejado en C++, ¿ok? Entonces, por ejemplo, acá tenemos definido un archivo Java, la clase employee, ¿ok? Entonces, en el formato Java, ustedes tendrían un solo archivo, ¿cierto? Que tiene la definición de la clase, la implementación, la definición e implementación de los métodos y además los atributos, ¿ok? En cambio, en C++, esta misma implementación debería tener dos archivos. Por un lado, tenemos el archivo .h, que sería en este caso employee.h, que tiene la definición de la clase. Y si te fijas, al leerlo, esto es mucho más ordenado, porque tú dices, la clase se llama employee, estos son los métodos y estos son los atributos. Yo inmediatamente soy capaz de detectar cuáles son los métodos y atributos de la clase. Sin esta notación rara, que tengo que medio leer cómo están implementados cuando puede ser que no me interese, ¿ya? Entonces, en este caso, tenemos claramente el constructor y tres métodos definidos, ¿ya? Además de los atributos que están definidos como privados, ¿ok? Y en otro archivo totalmente aparte, que se llama employee.cpp, vamos a tener las implementaciones de cada uno de los métodos que definimos acá. Entonces, fíjate que el constructor que tenemos definido acá está implementado acá. Después vamos a ver la notación que aparece acá. Pero fíjense solamente que la implementación de cada uno de estos métodos aparece acá. Y por supuesto, para hacer la conexión entre la cabecera y la implementación, al principio del archivo employee.cpp tenemos que hacer un include de employee.h. ¿Ok? Insisto, esta es una visión muy personal. A mí esto me encanta de C++, ¿ya? Porque de verdad te genera un tremendo orden en tu código. Si tú quieres ver Consulta, Sí, dime, ese perdón. double es un typo, ¿no? Perdón, Debería ¿un ser dos? double, ¿Ya? que aquí ¿Ya abajo qué pasa? dice double salary, Double. más arriba, Más, al final del archivo cabecera. al final, ¿dónde dice? O acá, acá, double. Sí, es Double. probablemente un error de tipeo. Ya. Sí, es un error de tipeo. O sea, en el H se definen los públicos y los privados, y eso incluye tanto métodos como variables. Exactamente, exactamente. Todo lo que sea definición de va en el punto H. Lo Ya, que sea implementación de va en el CPP. vale, gracias. ¿Ya? Ok, gracias a ti por la pregunta. Entonces, fíjense, insisto, esto te genera un tremendo orden, porque cuando quieres ver qué métodos están implementados en cierta clase, te vas al punto H y no tienes que leerte todo el código. Si tienes una clase enorme que tiene, no sé, 20 métodos distintos, no tienes que empezar a buscar uno a uno dónde está el método. O sea, te vas al punto H y simplemente lo buscas de manera mucho más sencilla y más clara.
¿Ok? Insisto, esto es cosa de gusto, ¿ya? Pero a mí personalmente me gusta C++ en comparación de Java por estos detallitos, ¿ya? Entonces, vamos a ver un ejemplo. Ah, no, pero no sé si hay alguna consulta por acá. No, creo que no. Ya, entonces vamos a ver primero un ejemplo de definición de una clase en particular utilizando C++, ¿ok? Entonces vamos a ver cómo debería estar estructurado el archivo .h, ¿ok? Entonces, en este caso vamos a definir una clase que es la clase punto, la clase point, ¿ok? Esta clase vamos a poner las definiciones de la clase en el punto H y vamos a ver cómo se representan, ¿ok? Entonces, la notación es muy parecida a la de Java con ciertas sutilezas. Entonces, en este caso tenemos definida la clase point. Fíjense que esto es muy parecido a lo que poníamos en Java. Sin embargo, los calificadores de acceso, es decir, aquellos que dan la visibilidad de los distintos métodos y atributos, tienen una pequeña diferencia, que es la que vamos a ver acá. Entonces, en este caso definimos la clase point, y ahora vamos a definir todo aquello que sea público, ¿ok? En este caso definimos estos tres métodos como públicos. El método draw, el método moveTo y el método lineTo. Y entonces, vuelvo a insistir, acá solamente están las definiciones de los métodos, porque las implementaciones van a ir en otro lado. Entonces acá estamos definiendo, por ejemplo, que el método moveTo retorna void, es decir, no retorna nada, y tiene dos entradas de tipo entero, que son las variables x e y, que aparecen ahí. Y luego, entonces, por lo tanto, al poner solo una vez public, en este caso, todo lo que esté debajo de public, del calificador public, tiene acceso público. Entonces no es como en Java que tú tenías que poner método a método, atributo a atributo, si era público, privado, protected, etc. Y acá, todo lo que esté debajo de private va a estar definido como privado. ¿Ok? Entonces, en este caso, los atributos de la clase point, que en este caso son dos variables de tipo entero, mx y mi, quedan en este caso como atributos privados. ¿Ok? Y por supuesto, ya acá el cuidado del delimitador punto y coma que tenemos que poner para que el método, o sea, para que C++ pueda detectar esto y no tenga problema de compilación. ¿Ok? La definición de la clase termina con un punto y coma. ¿Ok? Por lo tanto, vuelvo a insistir, en el punto H va a ir la definición de la clase, bien estructurado. ¿Ok? Cada cosa que tú le omitas un calificador de acceso por omisión queda privado. ¿Ok? Esa es otra de las sutilezas que tiene C++. Entonces, no sé si hasta acá hay dudas, consultas. ¿Cómo vamos en el tiempo? Quedan unos 5 minutitos. Entonces, como les acabo de explicar, el tema de los calificadores de acceso es muy parecido a Java, ¿cierto? Public quiere decir que son visibles fuera de la clase, ¿ya? Private quiere decir que son visibles solo desde dentro de la clase. Mientras que los protected son accedidos desde la misma clase y desde clases derivadas. Hay un tema acá que para ¿cómo se llama? Cuando tú pones el calificador privado, hay un tipo de clases especiales que pueden acceder a los calificadores privados, que son las clases friend, que las vamos a ver más adelante, que significa que una clase sea amiga de otra, ¿ok? Pero por ahora el resto es muy parecido a lo que ustedes ya conocían. Public es visible desde cualquier lado, Protected es visible solo por la clase derivada y por supuesto dentro de la misma clase, y el privado es visible solo por miembros de la clase definida y en un caso en particular que es el caso de las clases friend, que lo vamos a explicar más adelante. Entonces, volvamos a ver un ejemplo. En este caso tenemos la clase automóvil, ¿ya? En este caso, la clase automóvil tiene algunos métodos definidos como públicos, ¿ok? Y los atributos definidos como privados, ¿ok? Entonces, en este caso, todos estos de acá son definiciones que deberían ir, todos estos de acá, perdón, son definiciones que van a ir en nuestro punto H, y ahora tenemos que definir cómo vamos a implementarlos en el punto CPP, ¿ok?
¿Hasta acá hay dudas? Entonces, en C++, la mayoría de los métodos que nosotros podemos aplicar en una clase son prácticamente los mismos que nosotros podemos hacer en Java. ¿Ok? Pero hay algunas sutilezas que vamos a comentar ahora. Entonces, miren, por ejemplo, los métodos accesores, como aparece aquí un método accesor, es un método que retorna un valor desde un objeto solamente, pero no cambia el objeto. ¿Ok? Entonces son los típicos métodos que uno en Java definía como get algo, ¿cierto? Que le da esos nombres, get X, por ejemplo, get Y, ¿cierto? Que solamente lo único que hacen es retornar cuál es el valor de una variable interna o de un atributo interno de la clase. ¿Ok? Los métodos mutadores son métodos que sí modifican algún atributo o alguna cosa dentro del objeto. Por ejemplo, cuando tú tenías métodos que nosotros ya definíamos con los nombres set algo, ¿cierto? Set X, set Y, que lo que hacían era modificar el atributo interno X e Y de una clase, esos son llamados métodos mutadores, ¿ya? También tenemos los típicos constructores de toda la vida, ¿ya? Que son métodos que se llaman tan pronto se crea una instancia de clase, ¿ok? Que además de solicitar el espacio en memoria donde corresponda, pueden hacer otras cosas adicionales como dar valores iniciales a los atributos internos, etc. Pero además, C++ tiene un método adicional, que es un método que se llama destructor, ¿ok? Al igual que los métodos constructores en C++, lo que hacen es ejecutarse tan pronto se crea la variable, la instancia de clase en memoria, ¿ok? Un método destructor se llama tan pronto la clase es liberada de la memoria, la instancia de clase, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la notación de un método destructor? Al igual que el método constructor, tiene exactamente el mismo nombre de la clase, pero va acompañada por esta pequeña colita, cierto tilde, virgulilla, como le pusieron acá, en fin, el nombre que quieran darle, esta pequeña tilde que viene al principio del nombre del método destructor. ¿Ok? Entonces, de esta manera estamos definiendo que este método de acá es un método destructor de la clase automóvil. ¿Ok? Entonces, ¿para qué sirve el método destructor? De la misma manera que el método constructor solicita espacio en memoria y puede, por ejemplo, inicializar variables internas, solicitar espacio en memoria para otras variables internas que pueda tener la clase, etc. El método destructor puede liberar la memoria que se necesite al momento de llamarse. ¿Okay? Por ejemplo, pueden haber variables internas de tipo puntero que tengan memoria asignada, por lo tanto el método destructor lo que va a hacer es liberar la memoria de esas variables internas de tipo puntero, para que no queden variables, o sea, espacio de memoria solicitado sin un puntero asignado, que es un problema que se puede dar seguido. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se ve el destructor dentro del código? Bueno, acá hay un nuevo problema de tipeo, pero más o menos se ve de esta manera. Entonces, el constructor tiene la misma notación de toda la vida, ¿cierto? Que es el mismo nombre de la clase, y dependiendo si es un constructor con variables de entrada, va a tener sus variables de entrada. Los métodos mutadores o accesores, dependiendo de lo que nosotros necesitemos. Y el destructor va a tener esta definición acá, ¿ok? Entonces, insisto, tiene esta colita adelante, pero tiene el mismo nombre de la clase, en este caso, que estamos utilizando, que es la clase automóvil, ¿ok? Y por supuesto, también tenemos nuestros atributos privados acá que se definen para la clase, ¿ok? Hasta acá, chicos, son la 1. ¿Hasta acá hay alguna duda o consulta? Veo un mensaje en el chat. Los métodos accesores serían los getters, ¿o no? Exactamente. De hecho, acá, si te fijas,
el método accesor, uno de los métodos accesores que están definidos acá es este, que lo que hace es obtener el número de puertas. También display puede ser un método accesor. Lo que pasa es que los métodos accesores son todos aquellos métodos que no modifican ningún atributo interno de la clase. Entonces, en este caso, el método display muy probablemente lo que va a hacer es mostrar por pantalla algo. No va a modificar nada interno. Entonces, en este caso se llama un método accesor. Mientras que input o setNumDoors son métodos mutadores porque modifican cosas dentro de la clase. ¿Ok? ¿Alguna otra consulta? Estamos entonces, chicos. Si no hay más dudas, consultas, quedamos hasta acá y nos vemos en la siguiente clase. Cuéntame. Profe, que más que consulta de hora de clases con consulta con algo con respecto a una compilación de un makefile que desde CIWin no me deja compilar. Por ¿Desde qué diferencia de cosa, versión. perdón? ¿Sigwin? Desde la terminal C, déjeme ver cómo se llama. CYG Win Sí, 64. lo he escuchado. Ya. Mira, yo conozco todas esas herramientas, probablemente en algún tiempo la usé, pero llevo varios años sin usar Windows, así que puede ser que no te sea tan de ayuda como, por ejemplo, el ayudante. ¿Ya? Ya. Acá se están despidiendo. Chao, chiquillos. Los que quieran irse, retírense nomás, chicos. De hecho, voy a dejar de grabar la clase porque estaba una pregunta de otra cosa. Acá.